La brisa del mar parecía calmarlo todo, excepto el corazón cansado de quien ya no sabía cómo empezar de nuevo. «Son 3 angelitas», susurró la joven recién llegada, con los ojos llenos de lágrimas frente a las cunas. Pero detrás de las sonrisas ensayadas y los regalos costosos, había un plan sombrío a punto de revelarse. En la víspera de Navidad, la verdad estalló como un trueno, y nadie en esa casa salió ileso. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la brisa del mar entraba por las ventanas abiertas de la mansión, trayendo consigo el olor a salitre y el sonido de las olas rompiendo en la playa privada. Era una de esas noches de diciembre en Málaga, cuando el calor del día da paso a una temperatura agradable que invita a la gente a quedarse en las terrazas, contemplando el horizonte donde el cielo se encuentra con el océano. Pero dentro de aquella casa imponente, con sus 3 plantas y jardines iluminados, la atmósfera era de completo agotamiento. Ricardo Méndez, un empresario respetado en el mercado inmobiliario andaluz, se deslizó lentamente por la pared de la habitación infantil hasta sentarse en el suelo frío, con Elena en su regazo, mientras Alicia y Sofía lloraban desesperadamente en sus cunas. Los 3 pares de pequeños pulmones parecían coordinados en una sinfonía de desesperación que él ya no sabía cómo calmar. Eran las 3 de la madrugada, y aquello se repetía todas las noches desde que Camila se había ido. La madre de las niñas, su excompañera, había dejado solo una nota sobre la mesa de la cocina, escrita con letra temblorosa y manchada de lágrimas. Las palabras aún resonaban en la mente de Ricardo como un mantra doloroso. «No puedo más. Necesito respirar. Cuídalas bien. No me busques». Había leído aquellas frases decenas de veces, intentando encontrar algún indicio de que ella volvería, alguna brecha de esperanza, pero con cada relectura entendía que su decisión era definitiva. Camila se había quedado embarazada a los 26 años, en un momento en que todavía estaba construyendo su propia identidad, y la noticia de trillizas la había arrojado a un mar de inseguridades del que nunca consiguió emerger. El embarazo fue difícil. El parto por cesárea dejó marcas profundas, y en los 3 meses siguientes se fue apagando poco a poco, como una vela consumida por un viento que no daba tregua. Ricardo, acostumbrado a resolver problemas con reuniones, hojas de cálculo y estrategias empresariales, se vio completamente perdido ante 3 bebés que necesitaban regazo, atención y amor constantes. Contrató a 2 enfermeras que se turnaban. Compró todos los libros sobre maternidad y paternidad que encontró en las librerías del centro comercial Lario Centro. Vio vídeos en el ordenador sobre cómo preparar biberones, cambiar pañales, identificar diferentes tipos de llanto, pero nada de eso sustituía la presencia de alguien a quien realmente le importara. Las enfermeras eran eficientes, sí, técnicas y puntuales, pero trataban a las niñas como tareas a cumplir, y cuando el reloj marcaba el final de su jornada, salían por la puerta sin mirar atrás, dejando a Ricardo solo con 3 criaturas minúsculas que dependían completamente de él. Aquella noche en concreto, después de mecer a Elena hasta que sus ojitos finalmente se cerraron, Ricardo volvió a colocar a la pequeña en la cuna con todo el cuidado del mundo, como si estuviera manejando cristal. Caminó hasta la ventana y miró el mar oscuro allá afuera, iluminado solo por la luna llena que se reflejaba en las olas. La mansión que había construido con tanto orgullo en Marbella, símbolo de años de trabajo arduo y decisiones acertadas, parecía ahora una prisión dorada, bonita por fuera y desolada por dentro. Pensó en llamar a su madre, que vivía en Antequera, pero sabía que ella ya tenía sus propios problemas de salud y no podría hacerse cargo de 3 bebés. Pensó en los amigos, pero la mayoría de ellos tenían sus propias familias estructuradas, y sentía vergüenza de admitir que estaba fracasando como padre. Pensó incluso en contratar más enfermeras, montar un equipo completo, pero en el fondo sabía que el problema no era la cantidad de empleados, sino la falta de afecto genuino en aquella casa. Fue entonces cuando Gerardo, su socio más antiguo y amigo de décadas,
Sugirió algo diferente durante un almuerzo en el restaurante La Almadraba, allí en Muelle 1. Contrata a una cuidadora que viva ahí, Ricardo, alguien que forme parte de la rutina de las niñas, que esté allí de madrugada, temprano por la mañana, los fines de semana. Necesitas a alguien a quien le importe de verdad, no a gente haciendo horas extras. Ricardo se resistió al principio. Le parecía invasivo tener a alguien viviendo dentro de casa, compartiendo el espacio, siendo testigo de sus momentos de debilidad, pero el agotamiento pudo más. Aquella misma tarde, llamó a una agencia especializada en cuidadoras y niñeras internas, explicó su situación y pidió que enviaran candidatas con experiencia y, sobre todo, con disposición para asumir un desafío tan grande como 3 bebés de 3 meses. En los días siguientes, la mansión recibió a una serie de mujeres con currículums impresionantes. La primera llegó en taxi, uniformada, con una carpeta llena de certificados de cursos de primeros auxilios, pedagogía infantil y desarrollo motor. Hizo preguntas técnicas sobre horarios, días libres, beneficios, pero cuando Ricardo mencionó que eran trillizas, la mujer hizo una larga pausa, miró a los lados como si buscara una salida y dijo que necesitaba pensarlo mejor porque aquello requeriría un equipo más grande, no solo una persona. La segunda candidata fue aún más directa. Llegó, conoció a las niñas, escuchó los 3 llantos simultáneos durante apenas 5 minutos y sugirió, con una naturalidad aterradora, que Ricardo considerara la posibilidad de dejar a las niñas en una institución especializada hasta que crecieran un poco y fueran más independientes. Ricardo sintió que la sangre le hervía, pero controló la rabia y simplemente agradeció la visita, acompañando a la mujer hasta la puerta con la certeza de que jamás dejaría a sus hijas en manos tan frías. La tercera candidata parecía prometedora. Era una señora de mediana edad, madre de 4 hijos ya mayores, con años de experiencia cuidando gemelos en otras familias. Pasó todo el día en la casa, ayudó con los biberones, cambió pañales, acunaba a las niñas con cariño, y Ricardo empezó a sentir un tímido alivio, como si finalmente hubiera encontrado a la persona adecuada. Pero al final del día, cuando estaban hablando de los detalles del contrato, la mujer hizo una propuesta. Aceptaría el trabajo, pero solo si Ricardo accedía a enviar a 2 de las trillizas a casa de parientes o a un hogar de acogida, porque cuidar de 3 bebés sola sería imposible y pondría en riesgo su salud. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo que separar a sus hijas? ¿Cómo podía alguien sugerir algo así con tanta tranquilidad? Agradeció de nuevo, conteniendo una vez más la frustración, y vio a otra candidata marcharse sin resolver su problema. Fue cuando ya estaba a punto de rendirse, pensando seriamente en renunciar a su propia empresa para dedicarse por completo a las niñas, que la agencia llamó informando sobre una candidata más, la última de la lista. El tono de la recepcionista era casi de disculpa, como si estuviera enviando a alguien sin muchas cualificaciones solo para cumplir con el protocolo. Ricardo aceptó recibir a la chica, pero sin grandes expectativas, cansado de entrevistas que terminaban en decepción. Cuando el timbre sonó aquella tarde soleada de jueves, abrió la puerta y se encontró con una joven de apariencia sencilla, con una maleta, de tela gastada en las manos y los ojos muy abiertos ante la grandiosidad de la mansión. Se presentó como Luisa, 23 años, venida de Ronda, un pueblecito del interior de Andalucía, y confesó con honestidad que aquella era la primera vez que veía el mar de cerca. Ricardo la invitó a entrar, percatándose de inmediato de la diferencia de aquella chica con las otras candidatas. Luisa no tenía ese aire profesional almidonado, no llevaba una carpeta de certificados, no usaba términos técnicos. Vestía unos vaqueros sencillos y una blusa de flores, el pelo recogido en una coleta, y había algo genuino en su forma de mirar a su alrededor, como si estuviera pisando el plató de una película. Cuando Ricardo empezó a explicar la situación, Luisa lo interrumpió con delicadeza y pidió conocer primero a las niñas. La llevó a la habitación infantil,
donde Elena, Alicia y Sofía dormían en sus cunas, y observó atentamente la reacción de la joven. Luisa se acercó despacio, en silencio, y se quedó allí parada durante largos minutos, solo mirando a las tres criaturitas que respiraban tranquilas, ajenas al mundo que las rodeaba. Cuando finalmente habló, su voz era baja y emocionada. «Son 3 angelitos», dijo, «y cualquiera que no se enamore de ellas a primera vista no tiene corazón». Ricardo sintió algo diferente en aquellas palabras, una sinceridad que las otras candidatas no habían demostrado. Luisa no preguntó por días libres, salario o beneficios. Su primera pregunta fue sobre la rutina de las bebés: a qué hora se despiertan, cómo es el temperamento de cada una, si les gusta la música, si prefieren la luz encendida o apagada para dormir, si tienen alguna alergia o sensibilidad. Ricardo respondió todo lo que sabía, que aún era poco porque estaba aprendiendo a ser padre a los 42 años, y Luisa escuchó con atención, tomando notas mentales como si estuviera montando un rompecabezas en su propia cabeza. La conversación sobre las condiciones de trabajo vino después, casi como un detalle secundario. Ricardo ofreció un salario justo, habitación propia con baño, comida incluida, un día libre a la semana y la posibilidad de visitar a su familia en el pueblo siempre que lo necesitara. Luisa aceptó todo sin negociar, sin pedir más, sin poner exigencias. Solo preguntó si podía empezar al día siguiente, porque cuanto antes creara un vínculo con las niñas, mejor sería para todas. Ricardo accedió, todavía un poco desconfiado de toda aquella sencillez, pero dispuesto a darle una oportunidad. Aquella noche, después de que Luisa se fuera a buscar sus cosas a la casa donde se alojaba provisionalmente, se quedó en la terraza mirando el mar y preguntándose si no estaba siendo demasiado ingenuo, si aquella chica del pueblo realmente sería capaz de afrontar un desafío que había hecho que profesionales experimentadas se rindieran. La respuesta llegó ya en los primeros días. Luisa llegó a la mañana siguiente con su maleta sencilla, una sonrisa tímida y una determinación silenciosa que impresionó a Ricardo desde el primer momento. No esperó instrucciones detalladas, no se quedó perdida ante la caótica rutina de la casa. Al contrario, asumió el mando con una naturalidad desconcertante, como si hubiera nacido para aquello. Organizó la habitación de las niñas de una manera que tenía sentido. Puso etiquetas discretas en los cajones para que Ricardo no confundiera la ropita de cada una. Sincronizó los horarios de los biberones para que las tres comieran al mismo tiempo. Y trajo una vieja mecedora que había sido de su abuela, colocándola cerca de la ventana para que las bebés pudieran dormirse, mirando el cielo colorido del amanecer sobre el mar. En los primeros días, Ricardo observaba todo desde lejos, todavía receloso, esperando que en algún momento Luisa mostrara cansancio o se rindiera. Pero eso nunca sucedió. Cuando las trillizas se despertaban de madrugada, todas al mismo tiempo como si se hubieran puesto de acuerdo, Luisa ya estaba de pie incluso antes de que el primer llanto resonara por completo. Mecía a dos en su regazo mientras tarareaba en voz baja una nana que había aprendido de su madre, y calmaba a la tercera con el pie, balanceando la cuna a un ritmo constante. Había una extraña armonía en aquellos movimientos, una coreografía improvisada que funcionaba como por arte de magia. En pocos minutos, el caos daba paso al silencio y las niñas volvían a dormirse, tranquilas, seguras. Ricardo empezó a notar pequeños cambios en la casa. El olor constante a leche y talco sustituyó el aroma de los perfumes caros que Camila solía usar. Las ventanas permanecían abiertas durante el día para que el sonido del mar entrara junto con la brisa, porque Luisa decía que los bebés necesitaban sentir el mundo de fuera, no vivir en una urna de cristal. Las nanas del pueblo resonaban por los pasillos, melodías sencillas que tenían el poder de calmar no solo a las niñas, sino al propio Ricardo, que muchas veces dejaba lo que estaba haciendo solo para escuchar. La casa, que antes parecía fría y demasiado silenciosa, cobró vida de una manera que él nunca había experimentado, ni siquiera cuando Camila todavía vivía allí. Pero lo que más impresionó a Ricardo
fue la manera en que Luisa trataba a cada una de las trillizas. Rápidamente identificó las particularidades de cada bebé, algo que él mismo todavía estaba intentando aprender. Elena era la más inquieta, lloraba más fuerte, necesitaba más regazo. Alicia era tranquila, pero lloraba bajito cuando tenía hambre, un llanto casi imperceptible que pasaba desapercibido si nadie prestaba atención. Sofía era curiosa. Se quedaba despierta más tiempo mirándolo todo a su alrededor, fascinada con las luces y las sombras. Luisa respetaba esas diferencias, no trataba a las tres como un bloque homogéneo, y eso marcaba toda la diferencia. Ricardo se daba cuenta de que ella hablaba con cada una de ellas individualmente. Las llamaba por sus nombres, les explicaba lo que estaba haciendo, aún sabiendo que las bebés todavía no entendían las palabras. Había un profundo respeto allí, una forma de amor que no necesitaba grandes gestos para manifestarse. Las semanas fueron pasando y la rutina comenzó a estabilizarse de una manera que Ricardo jamás imaginó que fuera posible. Consiguió volver al trabajo, no a tiempo completo porque todavía quería estar presente en la vida de sus hijas, pero al menos podía ir a la oficina unas horas al día sin sentirse un padre ausente. Cuando volvía a casa al final de la tarde, siempre encontraba la misma escena reconfortante. Luisa sentada en la mecedora, con una de las niñas en el regazo, cantando en voz baja, mientras las otras dos jugaban en la alfombra de actividades que él había comprado, siguiendo su sugerencia. La casa se había convertido en un hogar, y aquello se debía enteramente a la presencia de aquella joven del pueblo que había aceptado el desafío sin dudarlo. Una noche, después de acostar a las niñas, Ricardo encontró a Luisa en la cocina preparando la cena. Ella siempre insistía en cocinar, rechazando la idea de tener una cocinera, diciendo que le gustaba y que la comida hecha con las propias manos tenía un sabor diferente. Aquella noche, el olor de un guiso de pescado llenaba la casa, y Ricardo sintió que el estómago le rugía de hambre. Acercó una silla y se sentó a la mesa, observando a Luisa remover la olla con movimientos precisos, y por primera vez en meses sintió ganas de conversar, de saber más sobre aquella persona que se había vuelto tan esencial en tan poco tiempo. Luisa le contó sobre su vida en Ronda, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, donde las calles eran de tierra y las ferias duraban todo el mes. Había crecido ayudando a su madre a cuidar de sus hermanos pequeños, eran 7 en total, y desde pequeña aprendió que la familia no era una cuestión de sangre u obligación, sino de estar presente cuando alguien lo necesita. Su madre, doña Marlene, tenía un don especial con los niños. Creía que todo bebé necesitaba música, conversación, contacto con la naturaleza, y así fue como Luisa aprendió a cuidar. Cuando apareció la oportunidad de trabajar en Málaga a través de la agencia, no se lo pensó 2 veces, aún sabiendo que dejaría atrás todo lo que conocía. Quería ayudar a alguien, quería marcar la diferencia en la vida de un niño, y cuando supo que eran trillizas, sintió que aquello era una señal, una oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido de su madre. Ricardo escuchó cada palabra con atención, impresionado por la madurez de aquella chica que aún era tan joven. Había en ella una sabiduría que no provenía de libros o cursos, sino de la experiencia de vida, del aprendizaje que solo la dificultad proporciona. Se dio cuenta en ese momento de que había tenido suerte, mucha suerte, de haber encontrado a Luisa, y sintió una gratitud inmensa porque ella hubiera aceptado entrar en aquella casa caótica y transformarla en algo que finalmente parecía un hogar. Pero junto con la gratitud nació también un nuevo miedo, un miedo que no esperaba sentir. ¿Y si Luisa decidía marcharse? ¿Y si encontraba una oportunidad mejor, una familia que pagara más, un trabajo menos agotador? Las niñas ya estaban apegadas a ella, y él sabía que perderla sería devastador para las 3. Ese miedo comenzó a crecer en las semanas siguientes, alimentado por las noches en que Ricardo se quedaba despierto pensando en el futuro. Luisa era una empleada, tenía un contrato, recibía un salario. Podía renunciar en cualquier momento, y no habría nada que él pudiera hacer para impedirlo.
Las trillizas necesitaban algo más permanente, alguien que estuviera allí no por dinero, sino por un vínculo afectivo que no se deshace con facilidad. Ricardo empezó a pensar que necesitaba encontrar una figura materna definitiva para sus hijas, alguien que asumiera oficialmente el papel de madre, que se casara con él y formara parte de aquella familia de forma indisoluble. La idea fue ganando fuerza en su cabeza, alimentada por la inseguridad y la presión social de amigos y familiares que siempre preguntaban ¿cuándo iba a rehacer su vida? ¿Cuándo tendrían las niñas una madre de verdad? Fue así como Ricardo comenzó a frecuentar eventos sociales que antes evitaba. Cenas benéficas, fiestas de empresa, inauguraciones de nuevos proyectos inmobiliarios, inauguraciones de galerías de arte en la calle Larios. Circulaba por esos ambientes con un objetivo claro en la cabeza, buscando una mujer que encajara en el perfil que había creado. Elegante, elocuente, capaz de moverse por el mundo empresarial con naturalidad y que aceptara asumir la maternidad de 3 bebés sin hacer un drama. Parecía sencillo sobre el papel, pero en la práctica era como buscar una aguja en un pajar. La mayoría de las mujeres que conocía en esas fiestas mostraban interés en él, en el empresario de éxito, en el dueño de la mansión junto al mar, pero cuando mencionaba a las trillizas, veía cómo el entusiasmo se desinflaba como un globo pinchado. Hasta que una noche de sábado, en un evento de lanzamiento de un resort de lujo en Sotogrande, Ricardo conoció a Patricia Viana. Era asesora de imagen, trabajaba con políticos y empresarios importantes, enseñándoles a vestir, a hablar en público, a construir una persona adecuada para las cámaras y los focos. Alta, con el pelo liso y oscuro siempre impecable, ropa de diseño que combinaba perfectamente con el ambiente sofisticado, Patricia tenía ese aura de quien nació sabiendo moverse entre gente poderosa. Ricardo la vio primero desde lejos, conversando con el alcalde y su esposa, riendo de algo que habían dicho, sosteniendo una copa de champán con elegancia natural. Cuando finalmente fueron presentados por un conocido en común, Ricardo sintió una atracción inmediata, no solo física, sino por la idea de lo que ella representaba, la mujer perfecta para el papel que él tenía en mente. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Patricia era elocuente, sabía hablar de cualquier tema, tenía opiniones firmes, pero expresadas con diplomacia, y demostraba un interés genuino por la empresa de Ricardo, haciendo preguntas inteligentes sobre el mercado inmobiliario en Málaga. Cuando él mencionó, casi como una prueba que ya había aplicado tantas veces, que era padre soltero de trillizas, esperó ver aparecer la incomodidad, la sonrisa forzada, la búsqueda de una excusa para terminar la conversación. Pero Patricia lo sorprendió por completo. Sus ojos brillaron y se inclinó hacia adelante con un entusiasmo genuino, o al menos eso parecía. «Trillizas, ¿qué? Regalo tan increíble», dijo con la voz cargada de emoción. «Siempre quise una familia grande, siempre pensé que cuidar de niños era lo más gratificante del mundo. Todavía recuerdo cuando cuidaba de mis hermanos pequeños, ese instinto maternal nunca me abandonó». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería posible que finalmente hubiera encontrado a la persona adecuada? Se intercambiaron los números aquella noche, y en los días siguientes los mensajes se volvieron constantes. Patricia enviaba mensajes cariñosos por la mañana, preguntaba cómo habían dormido las niñas, pedía fotos, decía que estaba ansiosa por conocerlas en persona. Ricardo se permitió creer que aquello era real, que había encontrado a alguien capaz de amar a sus hijas tanto como él. 2 semanas después del primer encuentro, Patricia finalmente fue a la mansión. Ricardo estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Le había pedido a Luisa que dejara todo especialmente arreglado. Había comprado flores para el salón. Quería que todo fuera perfecto. Cuando Patricia llegó, trayendo regalos caros para las niñas, juguetes importados que aún estaban en sus cajas, sintió que había tomado la decisión correcta. Luisa recibió a Patricia en la puerta con educación, pero Ricardo notó un ligero ceño fruncido en la cuidadora, algo que prefirió ignorar atribuyéndolo a posibles celos profesionales
o inseguridad sobre su papel en la casa. Patricia pasó toda la tarde en la mansión, haciéndose fotos con las bebés para las redes sociales, publicando historias emocionadas sobre el encuentro con aquellos 3 angelitos que le habían robado el corazón. Sostuvo a Elena durante unos minutos, posó para varias fotos, pero cuando la bebé empezó a llorar, se la devolvió rápidamente a Luisa con una sonrisa de disculpa, diciendo que no quería interrumpir la rutina de la cuidadora. Durante la merienda, habló animadamente sobre planes futuros, sobre lo maravilloso que sería criar a aquellas niñas, sobre viajes en familia, sobre construir recuerdos juntos. Ricardo bebía cada palabra, sediento de aquella promesa de una familia estructurada, de no estar más solo en la responsabilidad de criar a 3 niñas. En los meses siguientes, la relación entre Ricardo y Patricia avanzó a una velocidad que incluso a él le pareció sorprendente. Ella comenzó a visitar la mansión casi todos los días, siempre trayendo regalos, siempre con el móvil en la mano registrando cada momento, construyendo en las redes sociales la imagen de una mujer apasionada que había abrazado la maternidad de su compañero con alegría genuina. Las fotos acumulaban me gusta. Los comentarios elogiaban su generosidad y Ricardo se sentía orgulloso de estar al lado de alguien tan admirada. Pero había detalles que prefería no notar, pequeñas cosas que su cerebro registraba, pero que su corazón insistía en ignorar. Patricia rara vez sostenía a las bebés por más de unos segundos. Siempre se las devolvía a Luisa a la primera señal de incomodidad. Evitaba las horas del baño y de los biberones, programaba sus visitas estratégicamente para que coincidieran con los momentos en que las niñas estaban durmiendo o tranquilas. Reaccionaba con una leve molestia a los olores de leche regurgitada y pañales sucios, siempre con un pañuelo perfumado en el bolso que se llevaba a la nariz discretamente. Mientras tanto, Luisa continuaba haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero Ricardo notaba que algo había cambiado en ella. La joven se volvió más silenciosa, menos espontánea, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. Él interpretó aquello como un ajuste natural a la presencia de Patricia en la casa, pero la verdad es que Luisa estaba observando cosas que la dejaban profundamente preocupada, cosas que sabía que eventualmente tendría que comunicar a Ricardo, aun a riesgo de ser malinterpretada o incluso despedida. Las semanas fueron pasando, y la presencia de Patricia en la mansión se volvió cada vez más constante. Llegaba siempre bien vestida, maquillada impecablemente, con ese aire de quien acababa de salir de una revista de moda. Traía bolsas de tiendas caras, regalos para las niñas que más parecían objetos de decoración que juguetes funcionales, osos de peluche gigantes que solo servían para adornar la habitación, ropita de diseño que las bebés usarían una sola vez antes de crecer, móviles, sofisticados que hacían más ruido que las propias trillizas. Ricardo agradecía cada gesto, interpretándolo como una demostración de cariño y compromiso, pero Luisa observaba todo con una opresión en el pecho que crecía cada día. La cuidadora había aprendido desde pequeña a leer a las personas, una habilidad desarrollada en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y no hay espacio para máscaras duraderas. En Ronda, cuando alguien fingía ser lo que no era, la farsa duraba poco, porque la convivencia diaria expone la verdad eventualmente, y era exactamente eso lo que Luisa estaba viendo suceder con Patricia. La asesora de imagen era impecable cuando sabía que la estaban observando, cuando Ricardo estaba cerca o cuando tenía el móvil en la mano, registrando momentos para las redes sociales. Pero en los intervalos, cuando creía que nadie prestaba atención, su máscara se deslizaba. Luisa veía la forma en que Patricia miraba a las niñas, no con ternura, sino con una especie de tolerancia forzada, como quien mira un mueble fuera de lugar que necesita ser reorganizado en el futuro. Hubo una tarde de martes en que Luisa presenció una escena que la dejó particularmente inquieta. Patricia estaba en el Mid-Citizen salón con Ricardo, hablando de la posibilidad de reformar la mansión, de darle un toque más moderno a la decoración.
Hablaba animadamente sobre tendencias de diseño, sobre cómo la casa tenía potencial, pero necesitaba ajustes para volverse realmente deslumbrante. Ricardo escuchaba con interés, feliz de tener a alguien a quien le importaban esos detalles, alguien que quería hacer de aquella casa un hogar aún mejor. Pero cuando Sofía empezó a llorar en la habitación, un llanto que rápidamente se convirtió en un coro cuando Elena y Alicia la acompañaron, Patricia hizo una mueca de molestia que intentó disimular rápidamente, pero no antes de que Luisa se diera cuenta. La cuidadora estaba en la cocina preparando los biberones y vio por el reflejo de la puerta de cristal el momento exacto en que Patricia cerró los ojos con impaciencia, respiró hondo y murmuró algo que Luisa no logró oír por completo, pero que incluía la palabra bebés y alguna referencia al ruido. Luisa subió corriendo a la habitación, como siempre hacía, y encontró a las 3 niñas llorando en sus cunas, probablemente despertadas por un mal sueño o simplemente pidiendo atención. Cogió a Elena primero, luego a Alicia, equilibrando a las 2 en sus brazos mientras tarareaba en voz baja, y usó el pie para mecer la cuna de Sofía hasta que la pequeña se calmó. En pocos minutos, el llanto dio paso a sonrisas babeantes y grititos de alegría, ese ruido agradable que hacen los bebés cuando están felices. Fue en ese momento que Patricia apareció en la puerta de la habitación, con el móvil en la mano, grabando la escena. «¡Qué cuidadora tan maravillosa eres, Luisa!», dijo con entusiasmo. «Las niñas tienen mucha suerte de tenerte, y mira cómo se callan en cuanto llegas, increíble». Ricardo apareció justo detrás de ella, sonriendo orgulloso, y Luisa sintió una extraña incomodidad al darse cuenta de que la estaban filmando sin avisar, transformada en un personaje de la narrativa que Patricia construía en las redes sociales. Más tarde esa misma noche, después de que Patricia se fuera y las niñas finalmente se durmieran, Luisa estaba en la cocina lavando los biberones cuando Ricardo entró. Estaba de buen humor, silbando bajito, y se sirvió un vaso de agua mientras comentaba los planes de reforma que Patricia había sugerido. Luisa escuchó todo en silencio, secando cada biberón con atención. Pero por dentro sentía un torbellino de pensamientos. ¿Debería decir algo? ¿Estaría viendo cosas donde no había nada? Al fin y al cabo, Patricia nunca había sido directamente irrespetuosa. Nunca había hecho nada grave, solo demostraba un sutil desinterés que quizás era solo timidez o dificultad para adaptarse a una rutina con bebés. Pero unos días después, Luisa fue testigo de algo que ya no podía ignorar. Era un jueves por la noche, y Ricardo había salido a una importante cena de negocios. Patricia se había quedado en la mansión, diciendo que quería aprovechar para pasar más tiempo con las niñas, para crear un vínculo sin la presencia de él. Luisa pensó que era una buena señal, que quizás estaba siendo injusta en sus juicios, pero cuando subió a la habitación a buscar un pañal que había olvidado, escuchó a Patricia hablando por teléfono en la terraza. La voz de la asesora de imagen era completamente diferente del tono dulce que usaba cerca de Ricardo. Había una aspereza en ella que Luisa nunca había oído antes. No pudo escuchar la conversación completa porque no quería parecer que estaba espiando, pero las pocas frases que llegaron a sus oídos fueron suficientes para que su corazón se acelerara de preocupación. Patricia hablaba de aguantar un poco más, de finalmente conseguir oficializar la relación y entonces poder hacer los cambios necesarios. Mencionó algo sobre el patrimonio, sobre la ubicación privilegiada de la mansión, sobre el potencial de reventa si fuera necesario en el futuro. Y cuando la persona al otro lado de la línea aparentemente preguntó por las niñas, Patricia se rió de una manera fría y respondió que ese era un problema temporal, que los niños crecen rápido y que existen excelentes internados en Málaga, lugares donde las niñas estarían bien cuidadas mientras ella y Ricardo podrían finalmente tener privacidad y libertad. Luisa sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Internado? Las trillizas tenían pocos meses de vida, y aquella mujer ya estaba planeando deshacerse de ellas. La cuidadora bajó las escaleras con las manos temblando, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Lo habría interpretado mal?
estaría sacando conclusiones precipitadas de un fragmento de conversación fuera de contexto. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que aquello encajaba con todo lo que había observado en las últimas semanas. El desinterés discreto, las visitas estratégicas, la falta de iniciativa para participar en la rutina con las bebés, el enfoque excesivo en reformas y cambios en la casa, las publicaciones cuidadosamente producidas en las redes sociales que creaban una imagen que no se correspondía con la realidad. Patricia estaba interpretando un papel, y lo hacía bien, pero no lo suficiente como para engañar a quien convivía diariamente en aquella casa y prestaba atención a los detalles. Luisa pasó días dándole vueltas a qué hacer. Tenía miedo de hablar y ser malinterpretada, miedo de que Ricardo pensara que estaba celosa, que intentaba sabotear su relación por interés propio. Al fin y al cabo, ella era solo la empleada, la cuidadora contratada, mientras que Patricia era la novia, la mujer elegida por él para ser la futura esposa y madre de las niñas. ¿A quién le creería él? Pero al mismo tiempo, Luisa no podía quedarse en silencio sabiendo que 3 niñas inocentes podrían acabar siendo criadas por alguien que no las amaba de verdad, que las veía como un obstáculo a sortear. Las trillizas se habían vuelto tan importantes para ella, tan esenciales, que la idea de verlas infelices en el futuro era insoportable. Fue una tarde de domingo cuando Ricardo estaba en la terraza trabajando en el portátil y Patricia había salido a un compromiso, que Luisa finalmente reunió el valor. Acababa de acostar a las niñas después de comer y bajó encontrando a su jefe concentrado en hojas de cálculo y documentos. «Don Ricardo, ¿puedo hablar con usted un momentito?» Su voz salió más temblorosa de lo que le hubiera gustado y él levantó la vista del ordenador con una sonrisa distraída. «Claro, Luisa, dime, ¿está todo bien con las niñas?» Ella confirmó que sí, que las bebés estaban estupendas, pero que necesitaba hablar de otro asunto, algo que la llevaba molestando desde hacía días. Ricardo cerró el portátil y le prestó toda su atención, y Luisa sintió que el corazón se le aceleraba. Empezó hablando de forma general, diciendo que notaba que él estaba muy feliz con Patricia, que era bueno verlo sonreír de nuevo, pero que le gustaría compartir algunas observaciones que había hecho. Intentó elegir las palabras con cuidado. No quería sonar acusadora ni envidiosa, pero cuanto más hablaba, más notaba cómo cambiaba la expresión de Ricardo. Pasó de atento a confundido, de confundido a molesto, y cuando finalmente mencionó la conversación telefónica que había oído sin querer, vio cómo su expresión se endurecía por completo. Ricardo se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando finalmente habló, su voz era fría, controlada, completamente diferente del tono amigable de siempre. «Luisa, entiendo que te preocupes por las niñas, y te lo agradezco, pero creo que estás exagerando. Patricia se está adaptando. No todo el mundo tiene una facilidad natural con los bebés como tú. Eso no significa que no le importen. Y sobre la conversación que dices haber oído, podría ser sobre cualquier cosa. Tú misma has admitido que no lo escuchaste todo. Podrías haberlo entendido mal». Luisa intentó explicarlo. Mejor, intentó describir las otras señales que había notado, pero Ricardo la interrumpió con un gesto de la mano que indicaba que la conversación había terminado. «Sé que los cambios son difíciles y quizás te sientas insegura con la posibilidad de tener a otra mujer compartiendo espacio aquí en casa, pero necesito que confíes en mí, que confíes en mis decisiones. Patricia es la persona adecuada para mí y para las niñas, estoy seguro de ello». La cuidadora sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Simplemente asintió con la cabeza, se disculpó por haberle molestado y volvió al interior de la casa, sintiendo un peso enorme en el pecho. Ricardo se quedó en la terraza mirando el mar, intentando convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que Luisa solo estaba siendo sobreprotectora, o quizás incluso sintiendo celos de la atención que él le estaba dando a otra persona. Pero una pequeña semilla de duda había sido plantada, por mucho que intentara ignorarla. En los días siguientes,
La tensión en la casa era palpable. Luisa continuaba haciendo su trabajo con la misma dedicación, pero evitaba conversaciones innecesarias con Ricardo, limitándose a lo estrictamente profesional. Él, por su parte, observaba a Patricia con más atención, intentando encontrar señales que confirmaran o desmintieran lo que la cuidadora había dicho, pero su novia era demasiado cuidadosa para cometer un desliz delante de él. Seguía siendo la mujer perfecta, atenta, cariñosa, siempre con las palabras adecuadas en la punta de la lengua, siempre insistiendo en publicar fotos con las niñas, siempre construyendo esa imagen impecable de futura madrastra dedicada. Pero Patricia se dio cuenta de que algo había cambiado. Notó que Ricardo estaba más observador, que hacía preguntas diferentes, que ponía a prueba sus reacciones de maneras sutiles, y sospechó de inmediato de quién podría haberle metido dudas en la cabeza. La relación entre Patricia y Luisa, que ya era formalmente educada pero fría, se volvió aún más tensa. La asesora de imagen comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la cuidadora, sugiriendo que tal vez era hora de contratar a alguien más profesional, más preparado, alguien con la formación técnica adecuada. Decía que no había nada malo con Luisa, pero que las niñas merecían lo mejor, y que una persona de pueblo sin cursos especializados quizás no fuera la elección ideal a largo plazo. Ricardo escuchaba estas sugerencias con una creciente incomodidad. Una parte de él sabía que Luisa era insustituible, que ninguna profesional con certificados haría por las niñas lo que ella hacía por amor. Pero otra parte, esa parte insegura y necesitada que tenía miedo de quedarse solo de nuevo, quería creer en Patricia, quería confiar en que la mujer a su lado realmente se preocupaba por él y por sus hijas. Esta división interna lo dejaba irritado, confundido, y comenzó a distanciarse un poco de ambas mujeres, sumergiéndose en el trabajo como una forma de escapar de las tensiones domésticas. Fue en este clima tenso que llegó el mes de diciembre. Málaga se llenó de decoraciones navideñas. Las calles del barrio donde se encontraba la mansión se iluminaron con luces de colores, y el centro comercial, Larios Centro, montó un árbol gigante que se podía ver desde lejos. A Ricardo siempre le había gustado esa época del año, pero por primera vez desde que nacieron las niñas, se sentía dividido sobre cómo celebrarlo. Patricia sugirió un viaje. Dijo que sería increíble pasar la Navidad en algún resort, lejos de la ciudad, solo los dos que podrían dejar a las trillizas con Luisa y una enfermera de guardia. La idea le revolvió el estómago a Ricardo. ¿Dejar a las niñas en su primera Navidad? Imposible. Rechazó la sugerencia de una forma más dura de lo que pretendía y vio un destello de irritación pasar por el rostro de Patricia antes de que recompusiera su expresión y dijera que solo había sido una idea, que lo importante era que estuvieran juntos. Luisa, por su parte, preparó la casa para la Navidad con el mismo cariño que ponía en todo. Montó un pequeño árbol en la habitación de las niñas con adornos ligeros y seguros que pudieran tocar sin peligro. Compró guirnaldas sencillas para decorar el salón e insistió en preparar torrijas y polvorones, dulces que su madre siempre hacía en Ronda en esa época. El olor a canela y almendra tostada llenó la mansión, trayendo una atmósfera acogedora que contrastaba con la tensión emocional que flotaba en el aire. Ricardo apreciaba cada gesto, cada detalle, pero no podía expresar su gratitud de la forma que le gustaría, porque sentía que cualquier reconocimiento a Luisa sería interpretado por Patricia como una ofensa. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿habrías creído en Luisa desde el principio o también habrías dudado de sus intenciones? Cuéntanoslo en los comentarios. La semana previa a la Navidad fue particularmente difícil. Patricia intensificó su presencia en la casa, pasando días enteros allí, como si estuviera marcando territorio. Se involucró en la organización de la cena de Nochebuena, llamando a caterings caros y sugiriendo una cena formal con amigos y socios de Ricardo, una celebración que sería más un evento social que un momento familiar íntimo. Ricardo accedió inicialmente, pensando que sería bueno estrechar lazos con personas importantes
y presentar oficialmente a Patricia como su futura esposa, pero a medida que se acercaba la fecha, sentía una creciente incomodidad con la idea de transformar la primera Navidad de sus hijas en un evento corporativo. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que hizo que todo comenzara a desmoronarse. En la tarde del 23 de diciembre, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual, queriendo verificar los preparativos finales para la cena del día siguiente. Cuando entró por la puerta de atrás, viniendo del garaje, escuchó voces alteradas provenientes del salón. Se detuvo en el pasillo, oculto por la pared, y reconoció la voz de Patricia al teléfono, en un tono que nunca antes le había oído. Estaba hablando con alguien sobre la mansión, sobre los precios del mercado, sobre el potencial de revalorización del inmueble en los próximos años. Describía la propiedad como una inversión excelente. Comentaba la posibilidad de transformar parte de la casa en un local comercial o incluso venderlo todo y comprar algo más pequeño, más práctico, más adecuado para una pareja sin tantas responsabilidades familiares. Ricardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. Se quedó allí parado, escuchando cada palabra, cada revelación que confirmaba todo lo que Luisa había intentado advertirle. Patricia hablaba de él como si fuera un proyecto financiero, una oportunidad de negocio. Describía a las trillizas como complicaciones que habría que gestionar. Mencionaba internados, niñeras a tiempo completo, cualquier solución que minimizara la presencia de las niñas en el día a día. La persona al otro lado de la línea, aparentemente un cómplice o consejero, preguntó si Ricardo estaba realmente comprometido con la relación, y Patricia se rió de una manera que le partió el corazón. Es un necesitado, está desesperado por tener compañía, por alguien que asuma el papel de madre de las niñas. Fue fácil convencerlo de que soy la persona ideal. Solo tengo que seguir actuando un poco más hasta que lo oficialicemos todo. Después será mucho más fácil hacer los cambios que quiero. Ricardo apoyó la mano en la pared, intentando controlar la respiración, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Todas las sospechas que había reprimido en el fondo de su mente volvieron con toda su fuerza. Las observaciones de Luisa, los detalles extraños que había ignorado, las señales que había elegido no ver por miedo a quedarse solo de nuevo. Todo tenía sentido ahora, y la claridad era dolorosa, humillante, indignante. Había sido manipulado, utilizado, engañado por alguien en quien había depositado su confianza y esperanza. Peor aún, casi había entregado a sus hijas, sus 3 niñas inocentes, en manos de una persona que no sentía nada por ellas más allá de molestia y conveniencia. En lugar de entrar en el salón y enfrentarse a Patricia de inmediato, Ricardo salió silenciosamente por la misma puerta por la que había entrado. Se sentó en el coche en el garaje, con las manos temblando sobre el volante, el cerebro funcionando a toda velocidad. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de actuar. Necesitaba pruebas concretas que no dejaran lugar a dudas o manipulaciones. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su cabeza. Una idea que implicaba verificar el comportamiento de Patricia cuando ella realmente creyera que nadie la estaba mirando, cuando no hubiera público para el que actuar. Cogió el móvil y llamó a Gerardo, su socio y amigo de confianza, el que le había sugerido contratar a una cuidadora meses atrás y que siempre había sido honesto con él, incluso cuando la verdad dolía. Gerardo respondió al segundo tono, y Ricardo fue directo al grano. Necesito un favor urgente, y no puedo explicarte todos los detalles ahora, pero confío en ti. Sé que no me preguntarás más de lo necesario. Gerardo aceptó sin dudar. Así era la amistad entre ellos, basada en una confianza construida a lo largo de décadas. Ricardo le explicó que necesitaba instalar cámaras discretas en la mansión, equipos pequeños que pudieran conectarse a su móvil y transmitir imágenes en tiempo real. Gerardo conocía a un especialista en seguridad electrónica, alguien discreto y eficiente, y prometió resolverlo todo para el final de esa misma tarde. Las cámaras se instalarían como parte de un supuesto mantenimiento del sistema de aire acondicionado,
Nadie sospecharía, y estarían ubicadas en puntos estratégicos que cubrieran el salón, la cocina, los pasillos y, sobre todo, la habitación de las niñas. Cuando Ricardo finalmente volvió a entrar en la casa, Patricia estaba en el salón como si nada hubiera pasado, sonriendo dulcemente y preguntándole qué tal le había ido el día. Él fingió normalidad, respondió de forma automática y observó cada gesto de ella con ojos completamente nuevos. Vio la falsedad en su sonrisa, la frialdad disfrazada de cariño, la manipulación oculta tras palabras dulces, y sintió una rabia sorda crecer dentro de su pecho, una rabia contra sí mismo por haber sido tan ciego, tan desesperado, tan dispuesto a creer en mentiras convenientes. Aquella noche, después de que Patricia se fuera y las niñas estuvieran durmiendo, Ricardo buscó a Luisa. La encontró en la cocina, como siempre, lavando biberones y organizándolo todo para el día siguiente. Se detuvo en la puerta, observando a aquella joven que había intentado protegerlo a él y a sus hijas, aquella joven a la que había ignorado y desacreditado por miedo a enfrentarse a la verdad. Luisa notó su presencia y se giró, con los ojos todavía cargados de la tristeza del rechazo que había sufrido días antes. Ricardo no sabía qué decir. Las palabras parecían insuficientes, pero logró murmurar una disculpa que ella aceptó con un asentimiento de cabeza, sin rencor, solo con el alivio de quien finalmente había sido escuchada. No le contó lo de las cámaras, no le contó el plan que estaba tramando, pero se prometió a sí mismo que iba a arreglar ese error, que iba a proteger a sus hijas de alguien que solo quería perjudicarlas y que iba a hacer justicia a la persona que realmente merecía estar allí. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un cielo azul perfecto sobre Málaga, ese tipo de día en que el sol brilla con fuerza, pero la brisa del mar lo hace todo soportable. La ciudad entera se preparaba para la Nochebuena, con familias corriendo a los mercados en busca de ingredientes de última hora, niños ansiosos por la llegada de Papá Noel y una energía especial en el aire que solo esta época del año consigue crear. En la mansión junto al mar, sin embargo, la atmósfera era de tensión disfrazada de normalidad. Ricardo se despertó temprano, más temprano de lo habitual, con el corazón acelerado y un plan en la cabeza que lo ponía nervioso y decidido al mismo tiempo. Los técnicos de Gerardo habían hecho un trabajo impecable la tarde anterior. Las cámaras eran minúsculas, prácticamente invisibles, instaladas estratégicamente en los marcos de los cuadros, en el sistema de sonido del salón, en un jarrón decorativo en el pasillo y camufladas en los detectores de humo que ya existían en la habitación de las niñas. Todo estaba conectado al móvil de Ricardo a través de una aplicación que permitía la visualización en tiempo real, con la opción de grabar si era necesario. Había probado el sistema durante la madrugada, cuando todos dormían, y quedó impresionado con la calidad de las imágenes y del audio. Era perturbador tener su propia casa bajo vigilancia, pero lo necesitaba. Necesitaba pruebas concretas de lo que Patricia era realmente cuando las máscaras caían. El plan era simple, pero requería una actuación convincente. Ricardo fingiría recibir una llamada urgente de un cliente importante, un inversor internacional que estaba de paso por Málaga y necesitaba cerrar un negocio antes de viajar. Sería una oportunidad imperdible, el tipo de situación que justificaría salir en Nochebuena, pasar la noche fuera y volver solo al día siguiente. Patricia no podía sospechar, y para ello necesitaba vender bien la historia, mostrar frustración por tener que trabajar en una fecha tan importante, pero también entusiasmo por la oportunidad de negocio. Lo ensayó mentalmente varias veces, preparándose para cada posible reacción de ella. El desayuno fue tenso para Ricardo, aunque intentaba parecer natural. Luisa preparó tostadas con tomate y aceite, café recién hecho y zumo de naranja, sirviéndolo todo con el cariño de siempre. Las trillizas estaban en la trona que Patricia había comprado, pero que rara vez veía en uso, jugando con trocitos de plátano que Luisa dejaba a su alcance. Elena babeaba y reía. Alicia observaba todo con curiosidad concentrada,
y Sofía intentaba coger los trozos con sus manitas regordetas, frustrándose cuando no lo conseguía. Era una escena de normalidad doméstica que hacía que el corazón de Ricardo se encogiera al pensar en lo que podría haber pasado si realmente hubiera entregado a aquellas niñas inocentes en las manos equivocadas. Patricia llegó sobre las 10 de la mañana, radiante como siempre, trayendo más bolsas de regalos y hablando animadamente sobre la cena que había encargado a un restaurante famoso. Llevaba un vestido blanco de lino, el pelo suelto y perfumado, las uñas hechas, cada detalle cuidadosamente planeado para crear la imagen perfecta de la novia apasionada celebrando la primera Navidad con la familia de su compañero. Ricardo la saludó con un beso en la mejilla, sintiendo que el estómago se le revolvía al forzar esa intimidad con alguien que ahora sabía que era un fraude. Ella no notó nada diferente, demasiado confiada en su propia actuación como para darse cuenta de que él había descubierto la verdad. Fue justo después del almuerzo cuando Ricardo escenificó la llamada. Estaba en el salón con Patricia, fingiendo revisar correos electrónicos en el portátil, cuando sonó el móvil. Era Gerardo siguiendo el guión acordado. Ricardo respondió con entusiasmo. Escuchó durante unos segundos y luego comenzó a reaccionar con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿En serio? Está aquí en Málaga ahora, pero es Nochebuena, había quedado en casa. Silencio mientras Gerardo fingía insistir al otro lado. Ricardo miró a Patricia con expresión dividida, haciendo el teatro que había preparado. Cariño, ha surgido una situación complicada. Hay un inversor importante que está de paso por la ciudad. Quiere cerrar ese negocio de la Malagueta hoy mismo. Si no, la oportunidad se escapa. Sé que es Nochebuena, pero hay mucho dinero en juego. No puedo dejarlo pasar. Patricia reaccionó exactamente como él esperaba. Puso una expresión de decepción estudiada, pero rápidamente recompuso el semblante y dijo que lo entendía perfectamente, que los negocios son los negocios, que ella se quedaría allí con las niñas y Luisa, que no había ningún problema. Ricardo continuó la actuación, fingiendo negociar por teléfono, preguntando si no se podía posponer, pero finalmente aceptando a regañadientes. Colgó y miró a Patricia con una culpabilidad fabricada. Voy a tener que irme ahora. El tipo está alojado en un hotel cerca del aeropuerto. Quiere tener la reunión allí y luego ya embarca de madrugada. Probablemente tendré que quedarme por allí hasta mañana por la mañana. Este tipo de negociación no se resuelve en una hora. Ella se acercó, lo abrazó con cariño y dijo que no pasaba nada, que lo más importante era que tendrían la Navidad juntos al día siguiente, que ella se encargaría de todo en su ausencia. Ricardo subió a la habitación y preparó una maleta pequeña, metiendo algo de ropa y objetos personales para dar credibilidad a la historia. Bajó y se despidió de las niñas, besando a cada una de ellas con el corazón encogido, sabiendo que aquella noche sería definitiva de una forma u otra. Se despidió también de Luisa, que lo miró a los ojos con una comprensión silenciosa que le hizo darse cuenta de que ella sabía que algo estaba pasando, aunque no entendiera exactamente el qué. Por último, besó a Patricia en la puerta, prometió volver lo antes posible y salió por el garaje con la maleta en la mano. Pero en lugar de ir al aeropuerto, Ricardo condujo solo unas pocas manzanas y entró en un hotel discreto en 1900, el barrio de El Palo, donde había hecho una reserva la noche anterior usando un nombre falso. La habitación era sencilla pero cómoda, con una cama de matrimonio, una televisión antigua y una ventana con vistas a la concurrida calle. Tiró la maleta al suelo, se sentó en la cama y cogió el móvil con las manos temblando ligeramente. Abrió la aplicación de las cámaras y vio la pantalla dividida en varios cuadrados pequeños, cada uno mostrando una habitación diferente de la mansión. En el salón, Patricia hablaba con Luisa sobre los preparativos de la cena. En la habitación, las trillizas dormían tranquilamente en sus cunas, las tres abrazaditas como siempre hacían. Todo parecía normal, cotidiano, y por un momento Ricardo se preguntó si no estaría siendo paranoico, si no habría creado una situación innecesaria basada en sospechas exageradas. Pero a medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a ponerse sobre Málaga,
pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que entraban por la ventana de la habitación, el comportamiento de Patricia empezó a cambiar. Ricardo lo veía todo a través de la pequeña pantalla del móvil, y cada escena que se desarrollaba confirmaba sus peores temores. Primero, fue la postura corporal. En cuanto Luisa subió a cuidar de las niñas que se habían despertado de la siesta, Patricia se relajó por completo en el salón. Se quitó los zapatos y puso los pies descalzos sobre la mesa de centro de mármol, que costó una fortuna, algo que nunca haría si Ricardo estuviera presente. Abrió la vinoteca y cogió una de las botellas más caras de vino tinto, se sirvió una copa generosa y bebió mientras miraba el móvil con total despreocupación. Ricardo observaba cada movimiento, con el estómago revuelto. La imagen de la novia perfecta que Patricia construía con tanto cuidado se estaba deshaciendo ante sus ojos, reemplazada por la persona real que se escondía detrás de la máscara. Llamó a alguien, y el audio captado por las cámaras era lo suficientemente nítido como para que Ricardo escuchara cada palabra. Era la misma persona con la que hablaba en las llamadas anteriores, probablemente el cómplice o consejero que la ayudaba a planearlo todo. Patricia habló de lo agotador que estaba siendo mantener la farsa, de lo ansiosa que estaba por oficializar la relación y finalmente poder hacer los cambios que quería. Mencionó la mansión de nuevo, los valores absurdos que valía esa dirección, la posibilidad de convencer a Ricardo de vender y comprar algo más pequeño después de la boda. Y entonces habló de las niñas, y fue en ese momento que Ricardo sintió la rabia explotar dentro de su pecho. Patricia se refirió a las trillizas como 3 molestias lloronas. Dijo que no entendía cómo alguien podía querer 3 bebés de una vez, que aquello era una pesadilla logística y emocional. Habló de internar a las niñas en cuanto fuera posible, de encontrar una institución educativa que aceptara bebés pequeños en régimen de internado. Cualquier cosa que las sacara de casa durante el día y la noche. La persona al otro lado aparentemente cuestionó si Ricardo estaría de acuerdo con eso, y Patricia se rió con desdén. Él está de acuerdo con todo lo que yo sugiero. Está tan necesitado y desesperado que acepta cualquier idea si viene envuelta de la manera correcta. Basta con decir que es por el bien de las niñas y se lo traga. Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no golpear la pared de la habitación del hotel. La humillación de haber sido manipulado de esa manera era casi insoportable, pero peor aún era saber que había puesto a sus hijas en riesgo por pura ceguera emocional. Siguió mirando. Necesitaba verlo todo hasta el final. Necesitaba tener pruebas irrefutables del carácter de aquella mujer. Y lo que vio en las horas siguientes fue aún peor de lo que imaginaba. Cuando las trillizas empezaron a llorar, el llanto típico de los bebés que quieren atención o tienen hambre, Patricia reaccionó con abierta irritación. Gritó para que Luisa resolviera eso de una vez, que no aguantaba más oír llantos, que ese ruido le estaba dando dolor de cabeza. Luisa apareció en el salón llevando a Elena en brazos, intentando calmar a la pequeña, que lloraba más fuerte que las otras, y explicó con voz tranquila que las niñas estaban inquietas porque echaban de menos a su padre, que los bebés perciben las ausencias incluso sin entender el concepto. Patricia puso los ojos en blanco de forma exagerada y soltó comentarios crueles sobre cómo los niños mimados se convierten en adultos problemáticos, sobre cómo Luisa estaba malcriando a las trillizas con tanto regazo y atención. La cuidadora no respondió, solo abrazó a Elena con más firmeza y volvió a la habitación. Pero Ricardo vio las lágrimas en sus ojos a través de la cámara. Vio el dolor de alguien que amaba a aquellas niñas siendo humillada por alguien que solo sentía desprecio por ellas. La Nochebuena cayó sobre Málaga con sus luces y sus celebraciones, y dentro de la mansión la tensión aumentaba a cada minuto. Patricia bebió más vino, se volvió cada vez más desinhibida y comenzó a caminar por la casa como si ya fuera la dueña de todo, abriendo armarios, revolviendo las cosas personales de Ricardo, comentando por teléfono los cambios que haría en cuanto se casara. Entró en su despacho,
Se sentó en la silla de cuero y empezó a revolver cajones, buscando escrituras de propiedad, contratos, extractos bancarios. Ricardo observaba todo con una mezcla de rabia e incredulidad, dándose cuenta de que aquella mujer no tenía límites, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Pero el momento que hizo que Ricardo saliera disparado del hotel ocurrió sobre las 11 de la noche. Las trillizas estaban llorando de nuevo y Patricia perdió por completo la compostura. Subió a la habitación de las niñas, donde Luisa intentaba calmar a las tres al mismo tiempo y empezó a gritar. Dijo que estaba harta de esa situación, que no aguantaba más fingir que le gustaban los niños, que esos 3 bebés eran el peor error que Ricardo había cometido en su vida. Dijo que en cuanto se casara con él, metería a las niñas en un internado y punto. Problema resuelto. Luisa intentó defender a las bebés, interponiéndose literalmente entre Patricia y las cunas, y la asesora de imagen avanzó de forma amenazante, diciendo que la cuidadora también sería despedida en cuanto fuera posible, que no había sitio en esa casa para alguien que cuestionara sus decisiones. Fue cuando vio a Patricia acercándose a Luisa de forma intimidante, con una de las trillizas en el regazo de la cuidadora llorando asustada, que Ricardo no pudo más. Apagó el móvil, cogió las llaves del coche y salió corriendo del hotel. Condujo por las calles de Málaga como nunca antes lo había hecho, saltándose semáforos en ámbar, acelerando en calles desiertas iluminadas por las decoraciones navideñas, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a explotar. Las imágenes de las cámaras no se le iban de la cabeza, la visión de sus hijas siendo despreciadas, de Luisa siendo humillada, de su casa siendo invadida por alguien que solo quería destruir todo lo que él había construido. Llegó a la mansión en menos de 15 minutos, aparcó el coche de cualquier manera en el garaje y entró por la puerta principal con tanta fuerza que el pomo golpeó la pared. El ruido resonó por toda la casa y Patricia apareció en lo alto de la escalera con una expresión de sorpresa que rápidamente intentó transformar en una alegría fingida. «Ricardo, cariño, ¿qué ha pasado? Pensaba que te quedarías hasta mañana. ¿Ha habido algún problema con la reunión?» Él no respondió. Solo subió las escaleras con pasos pesados y decididos. Pasó a su lado sin mirarla y fue directo a la habitación de las niñas. Encontró a Luisa sentada en el suelo, todavía con Elena en brazos, Alicia y Sofía en las cunas llorando bajito, y el rostro de la cuidadora manchado de lágrimas. La escena le partió el corazón de una manera que ningún descubrimiento financiero podría hacerlo. Ricardo cogió a Elena de los brazos de Luisa con delicadeza, le besó la frente a su hija y murmuró palabras de consuelo. Luego se giró hacia Patricia, que había aparecido en la puerta de la habitación con una expresión confusa, todavía intentando entender lo que estaba pasando. Su voz salió tranquila, controlada, lo que era aún más aterrador que si estuviera gritando. «Lo he visto todo, Patricia. Cada palabra que has dicho, cada gesto que has hecho cuando pensabas que nadie te miraba». Ella palideció al instante, la máscara cayendo tan rápido que fue casi cómico. Ricardo sacó el móvil del bolsillo y le mostró la aplicación de las cámaras, las imágenes grabadas, las pruebas irrefutables de lo que ella era realmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia intentó negarlo. Intentó decir que él lo estaba interpretando todo mal, pero Ricardo la interrumpió mostrando vídeos específicos, reproduciendo audios de conversaciones que había tenido por teléfono. A medida que las pruebas se acumulaban, se dio cuenta de que no había escapatoria, que la habían pillado infraganti, y algo cambió en su expresión. La mujer dulce y cariñosa desapareció por completo, reemplazada por alguien frío y calculador que finalmente mostraba su verdadera cara. Se rió con amargura y lo admitió todo sin pudor. Sí, estaba allí por el dinero, por la mansión, por el estatus. Sí, nunca quiso a 3 bebés llorones estorbando sus planes. Sí, Ricardo era un blanco fácil, un padre desesperado y solitario que se creyó todo lo que ella dijo porque quería creerlo. Sus palabras eran como cuchillos,
cada una diseñada para herir, para humillar, para hacer que Ricardo se sintiera pequeño y patético. Dijo que era un hombre fracasado emocionalmente, que ninguna mujer de verdad querría hacerse cargo de 3 niñas que ni siquiera eran suyas, que acabaría solo criando a esas niñas que crecerían y lo culparían por no haber tenido una madre presente. Dijo que la cuidadora era solo una empleada, que también lo abandonaría cuando encontrara algo mejor, que era un ingenuo por pensar que alguien se quedaría allí por amor. Cada palabra era venenosa, calculada para golpear exactamente donde más dolía, y Ricardo sintió crecer la rabia, pero se obligó a mantener el control. «Coge tus cosas y sal de mi casa ahora», fue todo lo que dijo, con la voz baja, pero firme. Patricia todavía intentó discutir, intentó decir que se arrepentiría, que estaba cometiendo un error, pero Ricardo no dio lugar a más manipulaciones. Llamó al guardia de seguridad de la urbanización, le pidió que acompañara a la señorita hasta la salida y se asegurara de que solo se llevara lo que era suyo. Patricia bajó las escaleras furiosa, lanzando insultos hasta el último momento, diciendo que moriría solo, que las niñas lo odiarían, que había perdido la única oportunidad de tener una familia de verdad. La puerta se cerró tras ella con un sonido definitivo, y el silencio que quedó fue pesado, cargado de todo lo que había ocurrido en aquella terrible noche. Ricardo se quedó parado en el pasillo durante largos minutos después de que la puerta se cerrara, intentando procesar todo lo que había sucedido aquella noche. Las palabras venenosas de Patricia todavía resonaban en su mente, intentando abrir heridas que sabía que eran vulnerables. ¿Tendría razón? ¿Sería realmente un caso perdido? ¿Un padre desesperado al que nadie querría? Estaría condenado a criar a las niñas solo, rodeado únicamente de empleados que estarían allí por obligación profesional y no por amor genuino. Los pensamientos tóxicos comenzaron a infiltrarse, haciéndole cuestionarlo todo, pero entonces escuchó un sonido procedente del piso de arriba que lo devolvió a la realidad. Era el llanto ahogado de Luisa, mezclado con el llanto de las trillizas que todavía estaban asustadas por toda la confusión. Ricardo subió las escaleras lentamente, cada peldaño pareciendo más pesado que el anterior, cargando no solo el cansancio físico, sino también el peso emocional de todo lo que había descubierto. Cuando llegó a la puerta de la habitación de las niñas, encontró una escena que hizo que su corazón se partiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Luisa estaba sentada en la mecedora que había traído del pueblo, con Elena y Alicia en brazos, mientras Sofía estaba en la cuna pero agarraba el dedo de la cuidadora como un ancla. Las lágrimas corrían por el rostro de Luisa sin que ella hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas, y había allí un dolor profundo que Ricardo sabía que había sido causado tanto por la humillación que había sufrido como por el amor genuino que sentía por las niñas. Entró en la habitación en silencio y se arrodilló junto a la mecedora, quedando a la altura de los ojos de Luisa. Las palabras que quería decir parecían insuficientes, demasiado pequeñas para expresar la gratitud, el arrepentimiento, la admiración que sentía en ese momento. «Luisa, perdóname», fue todo lo que pudo decir al principio, con la voz ronca de emoción. «Perdóname por no haberte creído cuando intentaste advertirme. Perdóname por haber sido ciego, por haber puesto a mis hijas en riesgo, por haber permitido que te humillaran en esta casa. Tenías razón en todo, y yo estaba tan desesperado por no quedarme solo que elegí creer en mentiras en lugar de ver la verdad que estaba justo delante de mí». Luisa negó con la cabeza, intentando decir que no había nada que perdonar, pero Ricardo la interrumpió suavemente. «Sí que lo hay. Hay mucho que perdonar, porque dudé de ti cuando tú solo querías proteger a estas 3 niñas que amas como si fueran tuyas. Mientras yo buscaba una madre perfecta en fiestas y eventos, ya tenía una aquí dentro de casa, alguien que pasa las madrugadas con ellas en brazos, que canta nanas, que conoce cada llanto, cada preferencia, cada manía de cada una. No eres solo la cuidadora de mis hijas, Luisa, eres el corazón de esta casa,
y fui un completo idiota por no haberme dado cuenta antes. Las lágrimas de Luisa aumentaron, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de saber que su dedicación finalmente había sido vista y valorada. Ricardo cogió a Sofía de la cuna y la sostuvo con cuidado sentándose en el suelo junto a la mecedora, y allí los cuatro permanecieron durante largos minutos en silencio, simplemente permitiéndose existir en ese momento de vulnerabilidad compartida. Las trillizas se fueron calmando poco a poco, sintiendo la presencia de su padre y la tranquilidad que Luisa siempre transmitía, y finalmente se durmieron en los regazos de los dos adultos que realmente se preocupaban por ellas. Fue solo después de que las niñas estuvieran completamente dormidas y fueran colocadas de nuevo en sus cunas que Ricardo y Luisa bajaron a la cocina. Era casi medianoche del 24 de diciembre, y la cena que Patricia había encargado estaba intacta en la nevera, una comida cara y sofisticada que ninguno de los dos tenía ganas de comer. Luisa preparó café recién hecho y calentó algunas de las torrijas que había hecho por la mañana, y los dos se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo un momento de intimidad silenciosa que parecía más significativo que cualquier cena formal. Ricardo se lo contó todo. Le habló de las cámaras, del hotel, de cada cosa que había visto y oído a través de las pantallas del móvil. Describió la sensación de ver confirmadas sus peores sospechas, la mezcla de rabia y humillación, el miedo de haber estado a punto de cometer un error irreversible. Luisa escuchó todo sin interrumpir, y cuando él terminó, ella compartió también sus propias observaciones, los detalles que había notado desde el primer día que Patricia apareció en la mansión. Habló del instinto en el que había aprendido a confiar allá en Ronda, de cómo la gente del campo desarrolla una capacidad especial para leer verdades detrás de palabras bonitas, porque en el pueblo no hay lugar para falsedades duraderas. La conversación se alargó hasta la madrugada, y a medida que pasaban las horas, Ricardo fue dándose cuenta de cosas sobre Luisa que había estado demasiado ciego para notar antes. Se dio cuenta de la profunda inteligencia que poseía, una sabiduría que no provenía de diplomas, sino de la experiencia de vida y la observación atenta. Se dio cuenta de la generosidad genuina en su forma de hablar de las niñas, cada anécdota, cada pequeño logro celebrado como si fuera el mayor acontecimiento del mundo. Se dio cuenta de la belleza discreta que tenía, no esa belleza construida de peluquería y maquillaje, sino la belleza natural de quien vive de forma auténtica, sin necesidad de fingir ser otra persona. Y se dio cuenta, sobre todo, de que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la gratitud o la admiración profesional. Pero junto con esta percepción vino también el miedo. Miedo de estropear la dinámica que funcionaba tan bien, miedo de que Luisa interpretara cualquier declaración de sentimientos como acoso o un abuso de la relación de poder entre jefe y empleada, miedo de perder no solo a la cuidadora de las niñas, sino también a la amiga y confidente en que se había convertido. Así que Ricardo guardó esos sentimientos para sí mismo, decidiendo que lo mejor era dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural, sin presión, sin expectativas, simplemente permitiendo que el tiempo mostrara el camino correcto a seguir. Los meses que siguieron a aquella turbulenta Nochebuena fueron de reconstrucción silenciosa. Ricardo se sumergió de lleno en la paternidad de una manera que nunca antes había hecho, participando activamente en la rutina de las niñas, aprendiendo de Luisa cada detalle sobre cómo cuidarlas, descubriendo la simple alegría de estar presente en los pequeños momentos. Empezó a salir antes de la oficina, a rechazar compromisos sociales que antes consideraba obligatorios y a priorizar las cenas en casa en lugar de las reuniones en restaurantes caros. La mansión, que durante tanto tiempo había sido solo un símbolo de éxito profesional, se fue transformando en un verdadero hogar, lleno de vida, de risas, del agradable desorden de los niños. Las trillizas crecían rápidamente, sorprendiendo a Ricardo con nuevos logros cada semana. Elena fue la primera en gatear, explorando cada rincón de la casa con una curiosidad insaciable
que mantenía a todos en alerta constante. Alicia desarrolló un amor especial por la música, calmándose al instante cada vez que Luisa cantaba las nanas del pueblo y finalmente empezando a balbucear sus propias versiones de las melodías. Sofía era la más observadora. Pasaba horas mirando el mar por la ventana, fascinada por el movimiento de las olas, y tenía una forma especial de sonreír que derretía cualquier corazón. A medida que las niñas crecían, Ricardo observaba también la relación de ellas con Luisa, y lo que veía confirmaba todo lo que había percibido aquella madrugada de Navidad. Para las trillizas, Luisa no era la niñera o la cuidadora, era simplemente su madre. Corrían a su regazo cuando se asustaban, la buscaban cuando se despertaban llorando de madrugada, intentaban imitarla en todo, desde la forma de sujetar la cuchara hasta la manera de cantar. Y Luisa correspondía a ese amor con una intensidad que no podía fingirse, que no estaba en el contrato de trabajo, que nacía de un lugar profundo y genuino de su corazón. Fue una tarde de junio, 6 meses después de aquella Nochebuena, cuando Ricardo tomó una decisión. Las niñas estaban en el baño, una rutina que se había vuelto caótica y divertida al mismo tiempo, con agua, salpicada por todo el baño, juguetes flotando en la bañera, y 3 bebés gritando de alegría mientras Luisa intentaba lavarlas una por una. Ricardo estaba apoyado en el marco de la puerta, observando la escena con una sonrisa en el rostro, y de repente sintió una claridad absoluta sobre lo que quería para el futuro. Ya no era una madrastra perfecta lo que sus hijas necesitaban, no era alguien que encajara en el patrón social esperado, era simplemente esa mujer que estaba frente a él, mojada de pies a cabeza, riéndose de las travesuras de las niñas, amándolas de forma incondicional. Ricardo no planeó la petición, no preparó un discurso, no compró un anillo caro ni organizó una cena romántica. Simplemente entró en el baño, se arrodilló allí mismo en el suelo mojado, junto a la bañera donde Elena intentaba salpicarle agua, y habló con el corazón abierto. Luisa, sé que esto puede parecer precipitado, y puede que pienses que estoy confundiendo gratitud con amor, pero necesito decirte lo que siento. No eres solo la cuidadora de mis hijas, eres su madre en todos los sentidos que realmente importan. Eres la persona que buscan cuando necesitan consuelo, la voz que las calma, el regazo que las protege. Y para mí te has convertido en mucho más de lo que imaginé posible. Eres mi amiga, mi confidente, la persona que me hace querer ser un padre mejor, un hombre mejor. Cásate conmigo, no porque necesite una empleada permanente, sino porque quiero que seas mi familia de verdad, oficialmente, para siempre. El silencio que siguió fue roto solo por las risas de las trillizas y el chapoteo del agua. Luisa se quedó paralizada, con la mano todavía sosteniendo una esponja de baño, los ojos muy abiertos de sorpresa y emoción. Ricardo esperó, con el corazón latiendo desbocado, dándose cuenta de que se había expuesto por completo, que había puesto todos sus sentimientos en palabras que no podían retirarse. Y entonces Luisa empezó a llorar, no lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que no le cabía en el pecho. Soltó la esponja, se secó las manos mojadas en el delantal y atrajo a Ricardo hacia un abrazo apretado, mojándole completamente la ropa, y murmuró un sí, repetido varias veces entre sollozos de alegría. Las trillizas, aunque sin entender del todo lo que estaba pasando, sintieron la emoción en el aire y empezaron a aplaudir y a gritar, creando un coro de alegría infantil que hizo que tanto Ricardo como Luisa se rieran en medio de las lágrimas. Allí, en aquel baño desordenado, con agua en el suelo y 3 bebés celebrando sin saber por qué, comenzó oficialmente la familia que Ricardo había buscado en los lugares equivocados, sin darse cuenta de que ya existía dentro de su propia casa, esperando solo ser reconocida. La boda se celebró 3 meses después, en septiembre, en una ceremonia sencilla en la propia mansión, solo con amigos cercanos y la familia de Luisa, que vino desde Ronda. Doña Marlene, su madre, lloró durante toda la celebración,
feliz de ver a su hija conquistar no solo un matrimonio, sino también una verdadera familia. Las trillizas fueron las estrellas del día, vestidas con ropita blanca que Luisa había cosido a mano, gateando por el jardín decorado y robando la atención de todos los invitados. Ricardo se aseguró de que las niñas participaran en la ceremonia, sosteniéndolas en brazos mientras repetía los votos, porque aquella no era solo una boda entre dos personas, era la oficialización de una familia completa. Un año después de aquella Nochebuena, que lo cambió todo, la mansión junto al mar estaba de nuevo decorada para la celebración, pero el ambiente era completamente diferente. Las trillizas, ahora con 1 año y medio, corrían por la casa con la energía típica de los niños de esa edad, tirando adornos, gritando de alegría al ver las luces parpadeantes, intentando alcanzar las bolas de colores del árbol de Navidad que Luisa había montado con doble seguridad. Ricardo observaba la escena desde la terraza, con un vaso de zumo de uva en la mano, porque había dejado de beber vino para estar más presente en todos los momentos, y sentía que el corazón le rebosaba de gratitud. Luisa apareció a su lado, trayendo una bandeja con las tradicionales torrijas que ahora formaban parte de las costumbres de la familia. Ya no llevaba uniforme de cuidadora, sino ropa sencilla y cómoda que le facilitaba correr detrás de 3 niñas hiperactivas. Llevaba una discreta alianza de oro en el dedo, sin brillantes caros ni un diseño elaborado, solo un anillo sencillo que representaba un compromiso sólido. Ricardo la atrajo hacia un abrazo, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza, y los dos se quedaron allí, observando a Elena, Alicia y Sofía jugar con los adornos, cada una con su personalidad única ya bien definida. ¿Te crees que ha pasado 1 año desde aquella noche?, preguntó Ricardo en voz baja, y Luisa asintió contra su pecho. «Parece otra vida», respondió. «Una vida en la que casi cometo el mayor error de mi existencia», dijo Ricardo, apretándola con más fuerza. «No fue un error mío, fue ceguera, desesperación, miedo a quedarme solo. Estaba tan obsesionado con encontrar una madre perfecta para las niñas que no podía ver que ya tenía una, que ya estaba enamorado de ti, sin darme cuenta que la familia que buscaba ya existía bajo mis propias narices». Hablaron de todo lo que había sucedido desde aquella Nochebuena, de cómo la ausencia de Patricia había sido un regalo, de cómo los meses siguientes habían sido de descubrimientos y crecimiento. Ricardo admitió que a veces todavía oía los insultos que Patricia le había lanzado antes de irse, esas palabras venenosas sobre que era un padre fracasado al que nadie querría. Pero ahora, mirando a sus hijas felices y a la esposa que había elegido estar a su lado, no por dinero o estatus, sino por amor genuino, sabía que cada palabra era una mentira proyectada para herir. Luisa le contó sus propias inseguridades, cómo temía no ser suficiente para una familia de clase alta, cómo a veces se sentía fuera de lugar en eventos sociales donde todos tenían títulos universitarios y ella solo tenía la educación básica del pueblo. Ricardo le hizo prometer que nunca más dudaría de su propio valor, porque lo que ella ofrecía era mucho más precioso que cualquier título académico. Era amor verdadero, dedicación incondicional, una sabiduría de vida que no se aprende en los libros, sino que se construye en el día a día. Elena interrumpió el momento de sus padres al correr hacia ellos llorando, porque Alicia le había quitado su juguete. Ricardo cogió a la pequeña en brazos, y Luisa fue a mediar en el conflicto entre las otras dos, y ese simple momento de rutina familiar era más valioso que cualquier cena de gala o evento social que Ricardo solía frecuentar. La mansión seguía siendo grande, los negocios seguían prosperando, pero ahora todo eso era solo el escenario de lo que realmente importaba. Esas 3 niñas creciendo felices y amadas, y una pareja que había encontrado el amor en el lugar más improbable. Por la noche, después de que las trillizas finalmente se durmieran agotadas de tanto jugar, Ricardo y Luisa se quedaron en la terraza mirando el mar oscuro iluminado por la luna. Él pensó en todo lo que había aprendido en ese año, en cómo casi había destruido su propia vida por estar cegado por la necesidad y la presión social. Pensó en Patricia,
en lo fácil que había sido ser engañado por alguien que sabía exactamente qué decir, y sintió una mezcla de rabia y pena. Rabia por la manipulación, pero pena por alguien que vivía una vida tan vacía de afecto real que necesitaba fingir sentimientos para conseguir ventajas materiales. Pero, sobre todo, Ricardo sintió gratitud por haber descubierto la farsa a tiempo, por haber tenido la suerte de encontrar a alguien como Luisa, por haber aprendido que el amor verdadero no se exhibe en fotos de redes sociales, ni necesita eventos lujosos para demostrarse. El amor verdadero se manifiesta en las noches en vela cuidando de bebés enfermos, en el llanto consolado en mitad de la madrugada, en la paciencia infinita ante las rabietas y la terquedad, en la alegría compartida de cada pequeño logro, en el regazo que siempre está disponible, en la voz que calma solo con existir. Las trillizas habían ganado la madre que se merecían, no una mujer que interpretaba un papel por interés, sino alguien que las eligió incluso antes de cualquier formalización legal, alguien que las amó desde el primer día, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su corazón simplemente no podía hacer otra cosa. Y Ricardo había ganado no solo una esposa, sino una verdadera compañera, alguien que lo conocía en sus momentos de debilidad y de fuerza, alguien que lo desafiaba a ser mejor sin juzgarlo por sus errores, alguien con quien podía ser completamente vulnerable sin miedo al rechazo. La mansión junto al mar seguía siendo imponente, con sus 3 plantas y sus jardines bien cuidados, pero ahora estaba llena de cosas que el dinero no puede comprar. Risas de niñas resonando por los pasillos, nanas del pueblo mezcladas con el sonido de las olas, olor a comida casera hecha con cariño, paredes marcadas por manitas sucias de pintura, juguetes esparcidos por el suelo y, sobre todo, mucho amor. Un amor que no necesitaba ser publicado en redes sociales para existir, que no exigía un público para manifestarse, que simplemente era consistente y verdadero día tras día. Ricardo miró a Luisa, que se había quedado dormida apoyada en él, en la silla de la terraza, y sonrió. Un año atrás estaba en una habitación de hotel, viendo cómo su vida se desmoronaba a través de la pantalla de un móvil, descubriendo que la mujer que creía amar era una completa farsa. Hoy estaba allí, en el mismo lugar, pero en una realidad completamente diferente. Al lado de alguien que lo amaba de verdad, padre de 3 niñas felices y sanas, entendiendo finalmente lo que significaba tener una familia de verdad. A veces, los mayores regalos vienen envueltos en paquetes que no esperamos, y a veces la persona adecuada está tan cerca que no podemos verla hasta que casi la perdemos. Ricardo había tenido la suerte de descubrir a tiempo que el amor que buscaba ya vivía dentro de su casa, esperando pacientemente ser reconocido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Luisa haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje sobre el amor verdadero, las máscaras que caen y las familias que se forman en los lugares más inesperados, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta narrativa. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo a veces buscamos lejos lo que está muy cerca, y cómo el amor verdadero no necesita grandes gestos para manifestarse, solo corazones genuinos dispuestos a entregarse sin máscaras. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las personas que realmente importan en nuestras vidas.